Bueno, vamos a comenzar. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Rodríguez. Soy gerente de UCABA, Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires, en manejo de plagas urbanas. Uno de los pilares de nuestra entidad es la capacitación continua. Y en este sentido tengo el agrado de presentar al doctor Hernán Funes, quien nos brindará una presentación sobre los insectos voladores y las nuevas tecnologías en sistemas de captura y monitoreo. Cabe destacar que Funes es ingeniero agrónomo, magíster en control de plagas, doctor en ciencia y tecnología, y actualmente es el director comercial en Pelsi, en Europa. Para comenzar con la presentación, le pido al público participante que se presente en el chat, indicando nombre, apellido, empresa a la que pertenece y un mail de contacto. Bueno, al final de la exposición habrá un espacio para que puedan aclarar dudas, inquietudes que puedan surgir de la presentación. Dicho esto, te doy el espacio, Hernán. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Espero que se escuche bien. Confirmame, Cristian, que está todo bien. Perfecto. Fuerte y claro. Bueno, muchas gracias a todos por permitirme tener este espacio. He visto varias caras conocidas en la breve conexión que tuve recién. Ahora no les estoy viendo las caras, pero me alegra también ver gente conocida, así que hace poco tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires, donde también me he cruzado con mucha gente conocida, así que les agradezco que se hagan el tiempo y bueno, poder tratar de transmitirle algunos aspectos básicos en lo que es las tecnologías que van apareciendo en este segmento. Como ustedes saben, este mercado, lo que es el control de plagas urbanas, cuando tiene un enfoque dentro de lo que es la producción de alimentos, dentro de lo que es el control de determinadas plagas con importancia sanitarias, el foco está en encontrar alternativas que nos permitan tener una mejor rentabilidad en nuestros sistemas productivos, en nuestros manejos de empresa, y también mantener un nivel de eficacia. En un contexto europeo, americano, latinoamericano, para decirlo más específicamente, y también global, cada vez más restrictivos en cuanto a la posibilidad de uso de diferentes moléculas. Como ustedes saben, hay una tendencia a cada vez poder contar con menos moléculas autorizadas para control de plagas determinadas o menores concentraciones de determinados activos, o incluso algunos sinergizantes que están empezando a verse restringido su uso, o también incluso a unas limitaciones vinculadas, asociadas a los límites máximos de residuos en productos que se aplican sobre alimentos. Eso trae como consecuencia que se fuerce un camino lógico que hace tiempo que va recorriendo este segmento, que es el desarrollo de tecnologías en pos de eficientizar todas las acciones que llevamos adelante para manejar la plaga. Y un poco el objetivo de esta charla, que insisto, agradezco la oportunidad, es mostrarles esa tendencia y hacia dónde van esos desarrollos, enfocados específicamente en el control de insectos voladores. Me gusta siempre a mí las charlas, no sé si alguna vez han escuchado alguna charla mía, ir de a poco, desde la base del problema, y tratar de llevar de a poquito el tema y la presentación hacia la solución. En este caso, cuando lleguemos a ese punto final, voy a hablar un poquito acerca de los desarrollos. Pero para comenzar por el principio, cuando hablamos de plagas, ustedes saben que son aquellos organismos que se encuentran en un determinado ambiente y que generan un daño, un perjuicio determinado, que dependiendo en qué ambiente estemos hablando, cuando hablamos de daños, nos podemos referir de daños vinculados a la salud, de daños directos sobre alimentos, en caso de industrias, de daños directos por contaminación, de daños indirectos también por afectación o por formas de afectar, mejor dicho, la calidad o las características organolépticas de algunos productos, o daños asociados a la transmisión de enfermedades, también de forma directa, como en el caso de los mosquitos. Todos sabemos el verano que ha pasado Argentina y algunos otros
países de América Latina en cuanto a la presencia de este vector. Acá, incluso en Europa, desde ya hace unos años, el tema de la presencia de Aedes, más que Aedes aegypti, hay varios casos y focos de Aedes albopictus, pero también está siendo cada vez más marcada la presencia. Tiene que ver esto con el flujo de gente, con los cambios también en las temperaturas promedios, en los regímenes hídricos y en otras características climáticas que favorecen la presencia del vector, generan de esta manera un riesgo muy alto en cuanto a la capacidad de transmitir determinadas enfermedades. Y es por eso que aparecen distintos tipos de herramientas. Vamos a enfocarnos a herramientas no químicas, en este caso, pero siempre vale la pena destacar que las herramientas no químicas muchas veces son un complemento adecuado a las herramientas químicas. Y en distintos ambientes, ya sea en food industry, en plagas de importancia domisanitarias o en plagas de importancia en salud pública, ese complemento de alternativas es la clave para que el manejo sea eficiente. Así como no funciona por sí solo el tratamiento químico, si no hacemos otras cosas, tampoco va a funcionar por sí solo ante una situación de elevada densidad poblacional el tratamiento no químico. Lo cierto es que esas restricciones, y particularmente hablando de alguna industria, como puede ser la industria donde se procesan y se producen alimentos, esas restricciones de usos específicos o esas exigencias para cumplimientos de normativas que nos van a brindar un estatus de calidad en ese proceso productivo, obligan al sector a utilizar cada vez más este tipo de herramientas. Entonces encontramos, y resumiendo esta diapositiva inicial, un universo muy grande donde podemos encontrar plagas, escenarios muy disímiles, donde nos encontramos frente a normativas nacionales, regionales e incluso puntuales de ese establecimiento en cuanto a la posibilidad de utilizar una herramienta u otra. Y en definitiva es el concepto de manejo integrado, ¿no? Llevar adelante los diferentes implementos de este tipo de acciones para bajar los niveles poblacionales de esa plaga hasta un punto que no ocasione un daño económico. Esa definición de manejo integrado de plagas es una definición que tiene implícito umbrales de daños a niveles a partir del cual la plaga puede ocasionar un daño económico, y eso sucede, como lo he mencionado en más de una ocasión, porque el concepto inicial de manejo integrado nace del agro, donde es fácil poder medir el impacto de una plaga en la reducción del rendimiento de un cultivo. Entonces uno puede saber que determinada cantidad de presencia de isoca medidora o de una larva cortadora o de alguna chinche específica no afecta el rendimiento significativamente. De hecho, si se hace un control químico con niveles poblacionales de esos insectos bajos, es más la pérdida de dinero por la aplicación de ese control o por la implementación de ese manejo integrado que por la presencia mínima de esa plaga. Pero así como digo esto, también digo que hay diferentes tipos de plagas, y muchas veces esas plagas se transforman en plagas principales donde sus niveles de tolerancia, sus umbrales de daño económico son muy bajos. Entonces, ante la mínima presencia ya hay que hacer algo. Incluso en plagas en donde los niveles de tolerancia son cero. En agro también. Pensemos en algo que podemos encontrar un ejemplo cotidiano. Si ustedes van a comprar un choclo a la verdulería, la cantidad de larvas de Lepidopteros, de Lioticea, que es una larva que barrena la hilera de granos de choclo, que pueda tolerar por mazorca, por choclo, es cero, porque la mínima presencia de una larva te daña el producto y el cliente no va a comprar ese choclo afectado. Eso si lo extrapolamos a los ambientes que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, a food industry, a plagas urbanas y a plagas de importancia vectorial, se transforma ese tipo de situaciones en escenarios mucho más complejos, donde realmente los niveles de tolerancia pueden ser cero y las formas de reaccionar ante presencias de plagas tienen que ser rápidas. Rápidas, y para poder reaccionar de manera rápida se requiere herramientas sensibles de detección. Voy a hacer un pequeño paréntesis y pido disculpas si escuchan muchos fuegos artificiales, pero estoy aquí
esta semana se está festejando San Juan, las previas de San Juan, lo que se llama acá las fogueras de Alicante, y están tirando fuegos artificiales por todos lados. No sé si el micrófono puede tapar un poco el sonido, pero espero que no afecte la calidad de la comunicación. Vuelvo entonces a la presentación. El tema de tener una herramienta sensible de detección me permite saber qué tipo de plaga tengo, cuánto de esa plaga tengo, y saber qué tipo de plaga tengo va a permitirme poder vincular con características de la biología importantes y clave para poder establecer estrategias de manejo adecuadas. La cuantificación es casi igual de importante que la identificación de la plaga. Cuando hablo de identificación me refiero a saber de qué grupo de especies estamos, no hace falta el detalle taxonómico, pero sí saber de qué grupo de especies estamos hablando como para poder saber dónde se alimenta, qué come, cuánto se reproduce, cómo es la diferencia entre los comportamientos de los estadios juveniles y los estadios adultos, si el control lo tengo que hacer en un lugar específico, si la plaga viene del exterior, si es un problema endógeno de la industria, etcétera, etcétera. Y la cantidad, por eso digo, cuantificar la plaga también es importante porque es un parámetro de medición. Si yo no mido algo, no puedo mejorarlo. Y la forma correcta de medir la plaga es monitorearla y cuantificarla por unidad de captura, diferentes métodos, diferentes metodologías. La cuantificación previa y posterior a la implementación de un manejo integrado me permite saber la eficacia del tratamiento que yo estoy implementando. Y eso es un parámetro de eficiencia de lo que estoy llevando adelante. Dentro de esa identificación encontramos una diversidad enorme, y si específicamente nos enfocamos en insectos, no vamos a estar hablando de otros artrópodos porque esa especificidad y esa biodiversidad se puede ser mucho mayor todavía si englobamos dentro de los organismos que podemos encontrar en sistemas de monitoreo a arácnidos o a otros ser vivos. Pero enfocándonos ya solo en insectos, tenemos una amplia variedad de insectos, y esa amplia variedad de insectos nos va a permitir poder establecer ciertas características comunes. Hablamos y nos vamos a enfocar en insectos voladores. ¿Qué insectos voladores conocemos? Si ustedes en su pensamiento, cuando interpretan tener que hacer un manejo de insectos voladores, estimo, como la mayoría, que lo primero que piensan es en moscas. En moscas con el estereotipo de a la mosca doméstica en la cabeza, pudiendo haber diferentes tipos de moscas, incluso aquellas que aparentemente pueden parecerse a una mosca doméstica, pueden ser tranquilamente otras especies con ciclos de vida muy diferentes. Y las formas donde se encuentran los estadios juveniles, esos estadios juveniles pueden ser tan diversas que las acciones donde uno podría aplicar la herbicida o las acciones de cerramiento tienen que ser distintas. No es lo mismo encontrar presencia de moscas del género Calliphoridae, de mosca doméstica, o de pequeños dípteros como fóridos, como se ven aquí, o pequeños dípteros como drosófila, o la mosca polilla, o mosca de las letrinas, que tienen particularidades específicas asociadas a cañerías, asociadas a desagües, o estas dos anteriores, como les mencioné, drosófilas y fóridos, que pueden también tener características asociadas a la disposición final de los residuos, la humedad de esos residuos, el tipo de residuo que encontremos en el entorno. Y si hablamos de trampas de captura específicas de adultos voladores, tenemos que hacer como dos grandes grupos: aquellas que tienen cierta atracción específica, en donde vamos a estar hablando que son, particularmente me refiero a las feromonas, en donde yo sé que si coloco feromonas específicas de una especie o de un grupo muy pequeño de especies, lo que voy a capturar van a ser esas especies, y aquellas que generan una atracción un poco más genérica, que permiten una atracción a diferentes grupos de insectos sin tener un grado de especificidad en ese efecto de atracción. Y como hablamos de insectos voladores, no solo vamos a estar hablando de dípteros, sino también tenemos que hablar de lepidópteros, como puede ser ploria, como puede ser hefestia, como puede ser cadra. Podemos estar hablando de coleópteros, como pueden ser algunas especies de gorgojos que tienen capacidad para volar, como algunos citófilus, algunas especies de otros gorgojos como la cioderma, algunos derméstidos, que también son coleópteros que pueden alimentarse de fuentes de alimento de origen vegetal o de origen animal, incluso, como pueden ser tapizados de cuero.
Y también algunas otras especies que son muy atraídas por la luz, que no generan un problema de contaminación directo sobre el alimento, pero sí puede generar una contaminación física por su misma presencia, como pueden ser las famosas cotorritas, este grupo de insectos de homópteros que suelen también ser atraídos por las luces y particularmente un color de luz específica que es la luz amarilla. Esto es bien, bien común en el verano, en los momentos en donde estos insectos en su forma adulta están muy activos. Un punto en común que tienen, y para tratar de hablar y buscar una generalidad dentro de todos estos insectos voladores, es esta pirámide poblacional. Más o menos todos tienen un comportamiento similar en cuanto a que cuando vemos al adulto, que es el que tiene capacidad de vuelo, estamos viendo la puntita de la pirámide. Si nos referimos específicamente a mosca doméstica, esa punta de la pirámide es menos del 10%, y el resto de la pirámide, ese 90% restante, está conformado por huevos, por larvas y por pupas de estas especies de mosca. Entonces, si solamente nos enfocamos en el uso por ejemplo, de una trampa de luz para controlar un problema de mosca, vamos a estar controlando, en el mejor de los casos, un porcentaje alto dentro de ese 10% total de la población. Si no hacemos algo más para combatir el resto de la pirámide poblacional, vamos a tener un 90% de la plaga sin controlar, lo que va a traer como consecuencia de que en poco tiempo haya reinfestaciones de adultos, que es, en la mayoría de los casos, la especie que vemos. En el caso de la mosca es la especie que contamina el alimento, en el caso de coleópteros y en el caso de lepidópteros es la especie que propaga la plaga, porque en ese caso, pensando en gorgojos, pensando en carcomas, pensando en polillas que pueden afectar a los alimentos, los estadios juveniles son los que dan el alimento y los estadios adultos son aquellos responsables de poner huevitos y diseminar la plaga. La mosca adulta también disemina la plaga, pero a diferencia de los anteriores, la larva se encuentra en los residuos. No se va a encontrar, salvo casos específicos, de alguna larva de otro tipo de moscas, no se van a encontrar en alimentos si nos enfocamos dentro de esta descripción en food industry, sino que quien contamina esos alimentos va a ser el adulto mismo cuando se alimenta. Comprendiendo esto, sabemos que tenemos que integrar herramientas, y esa integración es clave para el éxito del manejo integrado. Una de las características que tienen estos insectos en general, y particularmente voy a hablar de la mosca, es que tienen una gran capacidad de vuelo. Una gran capacidad de vuelo significa que pueden volar varios metros o incluso kilómetros. Si uno busca bibliografías, referencias bibliográficas, hay algunos trabajos muy interesantes en donde se registran vuelos de moscas de más de 20 kilómetros. Cerca de 30 kilómetros se han registrado vuelos de moscas. Por supuesto, para que una mosca pueda volar 30 kilómetros, requiere características particulares, como la velocidad del viento, condiciones de temperatura y humedad específica, un estímulo para que la mosca requiera volar esa distancia, etcétera, etcétera. Ahora, si nos referimos a un vuelo cotidiano, una mosca tranquilamente se puede desplazar 4, 5 kilómetros, 3 kilómetros, al igual que muchos de los otros insectos que estuvimos mencionando, tal vez un poco menos, pero unos 500, 600 metros se pueden desplazar. Eso trae como consecuencia que el sitio donde se encuentra la larva, el 90% de ese problema, esté alejado del 10% que encontramos en los sistemas de monitoreo. Entonces, cuando establecemos esas acciones de control, tenemos que saber realmente qué vamos a monitorear y qué tenemos que establecer para poder llevar adelante una estrategia adecuada de control. Eso va a garantizar la dispersión de la plaga. Los insectos ven, observan, y observan de una manera diferente. Específicamente, los insectos tienen una visión muy diferente a lo que conceptualmente denominamos visión humana. Los insectos ven de esta manera, como si fuese una imagen a través de mosaicos. En cambio, la visión humana tiene una definición en esa visualización de los objetos que estamos evidenciando. Eso se debe por el tipo de ojos que tienen. Los insectos poseen ojos compuestos y ojos simples. Los ojos compuestos están formados por una numerosa cantidad de pequeños lentes denominados omatirios. Pueden haber cientos o en algunos casos hasta miles de omatirios que permiten una percepción específica de la imagen y diferente a como nosotros lo vemos. Es por ello que muchas veces
se guían en su efecto de atracción por longitudes de ondas que permiten de ver determinados tipos de colores o formas, pero sin ver la especificidad de esa forma. Traigo a colación alguna anécdota asociada a desarrollos que en su momento estuvimos trabajando, digo en su momento y me refiero ya, como casi 20 años, cuando trabajaba en un laboratorio y desarrollamos trampas para captura de insectos que atacaban producciones forestales, atacaban árboles, troncos particularmente, eran coleópteros que se alimentaban de los troncos de los árboles, y encontraban dos tipos de atracción, una atracción química a través de cairomonas y una atracción visual por el formato del tronco. Entonces, cuando se investigaba esos insectos y se desarrollaban sistemas de trampas artificiales, obviamente, con un formato parecido a la longitud de un tronco, los insectos caían ahí, caían dentro de esas trampas, sin ni siquiera tener un atractivo físico, simplemente porque la silueta era similar a un tronco. Y me refiero a siluetas de trampas conformadas tal vez por embudos, uno por sobre el otro, que permiten la entrada del insecto y no la salida. ¿A qué me refiero con esto? A la visión de los insectos. No necesariamente los insectos ven con el mismo detalle que vemos nosotros, y muchas veces se puede, entre comillas, engañar a unos formatos específicos de diseños o de colores que resultan atractivos para algunas especies de insectos. Habrán visto algunas trampas para mosquitas de la fruta, para mosquitas de vinagre como drosófilas, con formatos de frutitas, formatos de frutas de manzana, de peras, pequeños, y alguna sustancia que libera olor en su interior. Eso permite que el insecto sea atraído por una cuestión visual y por una cuestión química. Contemplando y conociendo estas particularidades y sabiendo que cada insecto ve de una manera diferente, tampoco es que todos los insectos tienen la misma visión, pero sí asumiendo de que muchos insectos voladores tienen una muy buena visión, podemos entonces definir como dos grandes grupos de insectos, aquellos que son atraídos significativamente por los estímulos lumínicos y aquellos que le escapan a los estímulos lumínicos. Eso es lo que se conoce dentro del universo de los insectos como fototaxia. La fototaxia positiva es la atracción hacia una fuente de luz y la fototaxia negativa es escaparse, esa repelencia ante la fuente de luz. ¿Qué sucede? Claramente en algunos insectos, en el caso de la fototaxia negativa, como por ejemplo las cucarachas. Ante una iluminación repentina en la oscuridad de una gran cantidad de cucarachas, las cucarachas se dispersan, ¿no? En cambio, en cuanto a la atracción, sucede de noche de muchos insectos como moscas, como polillas, que resultan atraídos, por determinadas longitudes de onda de la luz. Esto también vemos como un comportamiento. A mí me gusta siempre decir que cuando describimos este tipo de cuestiones nos referimos a aspectos de la biología, y que la biología no es la matemática, siempre aparecen excepciones. Seguramente muchos de ustedes tengan empresas de control de plagas y alguna vez habrán visto presencia de cucarachas de día o en zonas iluminadas. Y están asociadas esa presencia a niveles poblacionales altos. Entonces, esos niveles poblacionales altos a veces hacen que se modifiquen este tipo de comportamientos estándar, por decirlo de alguna manera. Otra cosa muy importante es detallar cómo se comporta la luz, cómo se comporta la luz. La luz tiene un comportamiento dual. Se estudia su comportamiento porque tiene dos formas de comportarse diferentes. Se comporta como una onda y se comporta como una partícula. Cuando se analiza la luz como partícula, se estudia específicamente lo que se conoce la partícula de la luz, que es el fotón, y cuando se estudia la luz como una onda, esta tiene una característica asociada a una longitud de onda y a una frecuencia de onda. Esa longitud de onda hace que hayan diferentes, se puede medir, y los rangos de esas longitudes de ondas hacen que la luz se clasifiquen en diferentes tipos de luces. Eso es lo que se conoce como espectro de luz. La longitud de onda se mide en nanómetros, y así tenemos a grandes rasgos la luz con una longitud de onda
a partir de los 750 nanómetros, conocida como luz infrarroja, la luz visible a nuestros ojos, que abarca aproximadamente los 400 y los 750 nanómetros de longitud de onda, y la luz ultravioleta, que es la que resulta atractiva para los insectos. Esta luz ultravioleta, al mismo tiempo, que va entre los 100 y los 400 nanómetros, se clasifica en función de esa longitud en luz ultravioleta C, A y B. La que es específicamente atractiva para muchas especies de insectos voladores con fototaxia positiva es la luz ultravioleta A. Dicho esto, vale la pena destacar que los tubos de las trampas de luz que resultan atractivas, muy atractivas para los insectos voladores, tienen que tener una emisión de longitud de onda entre 315 y 400 nanómetros. Nosotros después vamos a ver que hay, a su vez, dentro de ese rango de longitud de onda ultravioleta A, cierta preferencia, pero los tubos que emiten longitud de onda, en ese rango de luz ultravioleta A, cubren esa cobertura. Dicho esto, vuelvo a lo que dije hace un rato, esto no significa que otros tipos de luces no resulten atractivas para los insectos voladores. De hecho, muchas luces que se utilizan en iluminación no son luz ultravioleta, son luces que están dentro del espectro visible, y aún así hay insectos voladores que resultan atractivos. Ahora, es por eso que aparecen en el mercado diferentes trampas de luz, algunas menos efectivas que otras. Y la trampa de luz es un diseño tecnológico que combina una fuente de iluminación, que es el tubo de luz, que vamos a ver que existen diferentes tubos de luz, y una trampa. Esa combinación hace que resulte efectiva. Si hablamos de insectocaptores, hablamos de trampas de luz para monitoreo y para captura de insectos, es fundamental que la fuente de luz sea del tipo ultravioleta A. Eso se puede medir con aparatitos específicos, y muchos de los tubos que se consiguen tienen su hoja de seguridad que garantizan que emiten esa longitud de onda. Esto es para que sea eficiente la captura y para que sea una herramienta sensible de detección. Porque cualquier tubo normal, estándar, utilizado para iluminación, vamos a registrar menor captura que un tubo específico de emisión de luz ultravioleta del tipo A. Y esto es clave que lo comprendamos. No todos los tubos de luz son iguales, no todos los tubos de luz fluorescentes son iguales, y no todos los tubos de luz LED son iguales. Es por eso que encontramos en el mercado diferentes calidades de trampas. Algunas pensamos que son económicas, pero no tienen la visión adecuada de la longitud de onda, con lo cual estamos logrando una menor captura, o peor, estamos pensando que no hay insectos y los insectos no están siendo atraídos por esos tubos de luz. Claramente, estas fuentes de luz también tienen una vida útil. Después de un tiempo determinado, esa fuente de luz, ese tubo fluorescente o ese tubo LED, deja de emitir esta longitud de onda y se requiere un recambio. ¿Cómo es la tecnología aplicada a estos insectocaptores? ¿Cómo se puede potenciar ese desarrollo, esa captura a través de un desarrollo específico? Nosotros, antes de entrar en el detalle de qué tipo de tecnologías encontramos dentro del universo de las trampas de luz, recordemos qué tipos de trampas de luz tenemos. A grandes rasgos hay dos grupos. Lo que se conoce, y una palabra que se utiliza mucho acá en España, que son los como insectocaptores, que son diferentes cacharros, diferentes estructuras que resultan atractivas para los insectos voladores, y estos quedan retenidos mediante algún sistema, un sistema de captura, que normalmente son placas adhesivas. Y los electrocutores, que también tienen un sistema de atracción, pero en vez de estar retenidos por una placa adhesiva o por algún sistema de retención, hacen que los insectos toquen a una parte del equipo que los electrocuta. Esa electrocución genera una literal explosión del cuerpo del insecto, pudiendo provocar diferentes puntos de contaminación. Los electrocutores están prohibidos en determinadas industrias donde se procesan alimentos porque son puntos de contaminación. No es un punto de contaminación. Si yo tengo en una carnicería un electrocutor arriba del lugar donde corto carne, probablemente cada tanto viene una mosca, escuche ruidito, explote la mosca y hayan restos de moscas en el corte de milanesa que estoy haciendo. Entonces, esos son puntos de contaminación y eso es lo que quiero evitar.
Si bien es cierto que hay diseños específicos cuya estructura de la trampa electrocutora hace que se queden retenidos los restos de insectos electrocutados, no es lo más adecuado para los sistemas donde yo busco inocuidad. Y un insectocaptor estándar tiene al menos 3 componentes, o 4 si se quiere, una estructura que va a englobar todos los componentes, una fuente de luz UV del tipo A, como mencionamos, una placa adhesiva y los balastros que regulan la corriente, sobre todo para los tubos fluorescentes. En el caso de los tubos o las fuentes de luz LED, no requieren balastro, porque el consumo de voltaje es mucho más bajo. Entonces no se requiere regular la corriente eléctrica. Piensen que un tubo de luz LED puede consumir pocos watts, 6 watts, 5 watts. Hay tubos de LED de 3 watts. O sea, el consumo realmente es muy bajo. Entonces tenemos, al mismo tiempo, y enfocándonos en las trampas de luz o en los insectocaptores, diseños diferentes. Categorías específicas para la industria, categorías diseñadas para áreas decorativas, y las electrocutoras, o como se conocen en Inglaterra como las zapper. Los insectocaptores utilizados en la industria tienen, yo acá tengo uno, a ver si pueden verlo, tienen como un diseño un tanto más robusto. Normalmente cuentan con aperturas que permiten el fácil acceso y monitoreo. Recordemos que la instalación, ahora les voy a dar algunos detalles de la instalación, está realizada en un lugar que puedan Hernán, un comentario, Sí, perdóname, sí. discúlpame que te interrumpa. Seguramente tenés el fondo con distorsión, Ah, tenés razón, y lo que tenés estás razón. mostrando no se visualiza, no se aprecia, ¿no? Tenés razón, y voy a ver si puedo modificar esto. Deme un segundito. Más que nada para que se aprecie bien lo que está mostrando. Sí. Dame un segundo, que dejo de compartir y modifico la cámara por un instante. Sí, porque ahora me estoy viendo yo, no me veía. Ujú. Ahora sí, ¿no? Ahí se ve mejor. Perfecto, ahí se ve bárbaro. Ahí está. Entonces les decía, antes de volver a compartir, tiene un diseño más robusto, con una tapa que permite una abertura y una revisión fácil. Después les voy a pasar algunos detalles de cómo instalarlo adecuadamente. Y también este diseño permite una posibilidad de remoción de las placas adhesivas. Estas placas adhesivas tienen una tecnología específica. En este caso, esta es una trampa que yo justo agarré de tecnología LED, después les voy a hablar un poquito al respecto, pero observen que los tubos son muy diferentes a los tubos fluorescentes. Y no necesitan balastro porque tienen un conector, como se puede ver aquí. En este caso es una tecnología que actúa por reflexión. Pueden ver en la cámara, tienen unos flejes de acero inoxidable que permiten reflejar la fuente de iluminación. Porque en este tipo de trampa, y esto es exclusivo de un modelo de una línea específica, la fuente de luz, como pueden ver, va conectada y ilumina hacia el interior. Entonces esa iluminación en el interior hace que se refleje en esos flejes, y eso va a dar una particularidad en la velocidad de captura. Después vamos a hablar acerca de las placas adhesivas. Esta placa adhesiva también tiene cierta tecnología. Voy a ver por aquí. Tecnología en el diseño y en la forma en que se aplica el pegamento. Acá se puede observar una cuadrícula con una parte central blanca. Esta es una placa conocida como Easy Count, es una placa universal, típica de las trampas Genus de Brandenburg, que se puede ver en la zona blanca, más fácil la captura para poder identificarlo. En la zona negra, a veces se quieren placas adhesivas de color negro para que no se visualice tanto la captura, si es un área donde hay mucho movimiento de gente. A veces prefieren los propietarios que no se vea tanto la captura, y a veces requieren que el fondo sea blanco para poder identificarla. Hay también placas completamente blancas. En este caso, este sistema de cuadrícula central está asociado
a un muestreo estadístico que viene con un instructivo en donde contar de manera específica ese tipo de captura y esa identificación, y eso va a ser como representativo de la captura de toda la placa en una trampa puntual. Pero ahora les voy a hablar en detalle de eso. Ahora simplemente les quería mostrar, ahí les comparto, les quería mostrar cómo tenemos diferentes tecnologías, incluso en cosas básicas como las placas adhesivas. Ahí se vuelve a ver la presentación, ¿no? ¿Me confirman? Sí, Hernán, Sí, se ve perfecto. perfecto. Las decorativas, la línea decorativa se buscan que justamente no se vea la captura. Que en ese sentido, que ni siquiera se parezcan a una trampa de luz para insectos, que tengan un aspecto de una fuente de luz como una luminaria, porque lo que se busca es que sea algo que disimule. Típico uso en hoteles, en lobbies de hoteles, en restaurantes, donde la presencia de insectos voladores, si hay ocasionalmente, tiene que ser controlada rápidamente, porque eso afecta específicamente a los comensajes. Recordemos los que les mencioné al principio, que muchas de estas trampas son exigencias comerciales o normativas de la industria de alimentos, y que para que esto cumpla el rol específico de herramienta sensible de detección, es fundamental que esté prendida, encendida, 24 horas todos los días del año. Es muy común encontrar ante recorridas este tipo de trampas de luz apagadas por diferentes motivos, o porque está desenchufada, o porque consumen mucha energía, eso también es increíble, pero vamos a hablar un poco del consumo energético, o porque se olvidaron de prenderlas, o porque les molesta incluso, o porque piensan que atraen insectos, entonces la apagan para que no traigan insectos. De hecho, todo lo contrario, las trampas de luz tienen una cobertura determinada y están ahí para capturar los insectos en ese lugar y generar una detección rápida. Y es clave la monitorización de esas trampas de luz. Muchas industrias instalan trampas de luz y después no las revisan, haciendo de esta manera un simple elemento decorativo. Porque si vos no revisás la placa y sabés que acá tenés captura de drosófila, de fóridos, o en este caso hay un coleóptero, que creo que esto es. Está muy aplastado, pero a un coleóptero que seguramente venga del jardín, porque esto es un coleóptero asociado al consumo de leguminosas. No sabes cuál es el problema, dónde está viendo el problema, por qué estás teniendo esa captura. Entonces, cuando vos ves este tipo de placas, es clave que se haga una identificación, porque a priori se ve una placa llena de bichitos, pero cuando pones un poco la lupa sobre esos bichos, empezás a encontrar especies identificadas y asociadas, por ejemplo, a desagües, por ejemplo, a zonas donde puedes encontrar determinados niveles de humedad, donde las larvas pueden estar en la basura, a insectos que pueden estar asociados a fruta sobremadura, a cáscaras de frutas o verduras, en el caso de restaurantes, insectos que se pueden alimentar de otras cosas que no sean alimentos de origen vegetal, como pueden ser cueros. Entonces tenemos que conocer algunos aspectos básicos de esa morfología para poder hacer esa identificación que hablamos antes, como cualitativa y cuantitativa. Si de repente las moscas que capturamos son moscas grandes, de color azul, brilloso o verdoso, sabemos que son, y pueden ser Callofoideae o algún género similar, que están asociadas a animales muertos. Entonces, no va a ser los mismos lugares donde podemos encontrar el larva de esas moscas que una mosca doméstica que va a estar en materia orgánica en descomposición. Si hay ese tipo de moscas es porque hay animales muertos en el entorno. Si hay animales muertos y nosotros hicimos hace poco tiempo en ese lugar una desratización, tenemos que estar pensando y prestando atención dónde pueden llegar a haber ratas muertas que son focos de ese tipo de larva de mosca. O sea, todo manejado desde una óptica integral, o como se usa ahora la palabra que está un poco de moda, de una óptica holística, si se quiere. ¿Tá? Una vez que capturamos al insecto, que medimos cuánto capturamos, que lo identificamos, podemos saber si el origen del problema es de afuera, del exterior, es un origen exógeno, o si es un problema interno, un origen endógeno. Y en función de ello, buscar el motivo por el cual está habiendo captura en esas trampas.
ya sea fallas en hermeticidad, elementos físicos de control deficiente, método de control físico inadecuado, etcétera, etcétera. Esas placas adhesivas van a ajustarse a la trampa, y la trampa diseñada de manera específica y en conjunto con la fuente lumínica también contempla el diseño específico de la placa adhesiva. Estos pegamentos tienen una tecnología conocida como glue pack, que son aplicados en estos cartoncitos de una manera específica con una especie de aspersor que permite una homogeneidad en el mismo. Es un pegamento muy, muy potente, que tienen, cuando se las venden, un papel siliconado que permite la manipulación y el fácil retiro del mismo. Estas placas tienen que ser de un espesor adecuado para que puedan ser fácilmente manipulables, y también la parte adhesiva tiene que estar protegida para que no se estropee, para que se retire y se coloque de manera precisa y sin ser dificultoso dentro de la placa, de la trampa de luz. ¿Ah? En este caso son placas que van detrás de la fuente lumínica. En la imagen anterior, acá, son placas adhesivas que van delante de la fuente lumínica. Y esa es otra tecnología también desarrollada para insectocaptores. Ahora les voy a contar un poco la diferencia. Entonces, vamos a colocar diferentes tipos de insectocaptores. Bueno, primero, observemos la cobertura de cada uno. Aproximadamente, y acá les voy a dar un dato, pero tengamos mucha contemplación en este dato. Aproximadamente un tubo fluorescente de 15 watts te cubre cerca de 40 a 55 metros cuadrados. Por eso que a veces vemos la típica trampa de 30 watts, que se comercializa, como las Flytrap Commercial y estas que son muy, muy populares en muchos ambientes, de costo relativamente bajo, que se estandariza que tienen una cobertura de 80 metros cuadrados. Algunos más conservadores hacen diseños más adecuados y hablan de 60 metros cuadrados. Nos sirve como parámetro relativo para saber cuántas trampas tengo que colocar en un ambiente específico, en función de dónde lo coloco. Pero es un parámetro relativo, porque hay muchos factores que inciden en esa cobertura. Obviamente, si yo tengo una trampa con 4 tubos de luz, con 4 tubos fluorescentes que emiten la longitud de onda adecuada, el porcentaje de metros cuadrados de cobertura es más alto. Pero hay un momento que la potencia y la cantidad de tubos aumenta y aumenta la superficie de cobertura, pero llega un momento de que eso se cae, llega un momento que por más que metas, estoy diciendo una exageración, 8 tubos de luz, no te va a cubrir X cantidad de metros cuadrados infinito. Tiene un límite de cobertura que está dado por la fuente de iluminación. Extrapolándolo en la práctica, es importante contemplar esto, pero más importante contemplar es qué tipo de escenario estoy teniendo en el lugar. Porque muchas veces se habla y se saca muchos cálculos por los metros cuadrados, pero no se contempla si en ese ambiente hay polvo en suspensión, si es un ambiente húmedo. No sé si alguna vez fueron a un frigorífico de pescado. Los frigoríficos de pescado tienen un ambiente muy, muy húmedo, que requieren trampas que puedan ser funcionales con ambientes en donde hay partículas líquidas en suspensión. Entonces tenemos que ir ya a la clasificación de tolerancia de esas trampas de luz a partículas sólidas y a partículas líquidas. Esa tolerancia está estandarizada y puede haber certificaciones de las trampas de luz que permiten y se expresan de una manera específica cuánto pueden aguantar, cuánto pueden tolerar los ambientes húmedos o los ambientes con polvo de suspensión. Y en ese caso aparecen lo que se conoce la clasificación IP. Ahora voy a hablar qué es eso y les voy a mostrar un ejemplo para que se pueda entender fácilmente. La altura para colgar los equipos tiene que ser una altura fácil, en donde nos permita poder medir rápidamente cuántos insectos estoy capturando en X cantidad de tiempo, y que no requiera de una escalera para bajar la trampa y poder medirla, o lo mismo que el recambio de los consumibles, el mantenimiento de las placas, de los tubos. En ambientes donde hay polvo en suspensión, esa clasificación IP también me va a permitir que la configuración, la conformación de esa trampa y la fuente lumínica no se acumule polvo sobre la fuente de luz. Si esto es un tubo LED, ¿no? Si sobre este tubo LED se acumula polvo, por ejemplo, harinas, me va a afectar la longitud de onda.
que emite esta fuente de LED. Y me afecta, por ende, la captura. Por eso la trampa también tiene que estar limpia, sobre todo en las fuentes de iluminación. Esa clasificación está dada por la letra IP, que son las siglas, las iniciales de Ingress Protection, y dos números que van en una escala específica, lo tengo por acá. En el caso de protección de objetos sólidos, van del 2 al 6, y en el caso de protección a partículas líquidas van del 0 al 8. Un típico ejemplo de un IP puede ser, por ejemplo, el IP65, que es una buena protección para ambientes húmedos y con polvos en suspensión, y tiene que ver con la granulometría de la partícula sólida en suspensión, que puede llegar a tolerar, aguantar y tener un buen comportamiento como trampa de luz, y también el tamaño de la gota que se puede encontrar en ese ambiente. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de IP20, 21, 23, 44, 54, 65, 68, etc. Los tubos fluorescentes son buenos, pero empiezan a tener también algunos problemas. Me imagino que muchos de ustedes alguna vez habrán utilizado tubos fluorescentes para emisión de fuentes de luz UV en trampas de luz, y el principal problema que tienen estos tubos es que si uno los golpea rápidamente, los golpea sutilmente incluso, pueden romperse, y cuando se rompen, como tienen gases en el interior, estallan. Y mucho de los contenidos internos son algunas sustancias que tienen cierto grado de toxicidad, como mercurio. Muchos de estos tubos fluorescentes contienen mercurio. Entonces, eso es un aspecto negativo. La fragilidad del tubo es un aspecto negativo. Es cierto que existen, a modo de poder solucionar este problema, alternativas de los tubos fluorescentes, que son los shatterproof, que son una especie de películas, o lo que se conoce como antiestallido, ¿no? Una especie de película de film que cubre al tubo fluorescente, que cuando se rompe, se golpea, estalla internamente y no disipa fragmentos de vidrio ni el contenido interno de esos gases. Otro aspecto negativo de los tubos de luz es el tamaño. Los tubos fluorescentes tienden a tener un tamaño y un espesor específico, y a tener que transportarse de una manera cuidadosa, pero son productos frágiles, comparados con los tubos LED, que suelen ser más robustos, se aguantan golpes, e incluso son más finitos, y hay formatos más finos que estos. La otra cosa muy, muy importante es el consumo energético. El consumo energético es significativamente menor. Estamos hablando de fuentes de luz LED que en el mayor de los casos pueden consumir 8 watts. Esto hace que la reducción en consumo energético de un insectocaptor sea muchas veces más del 60%. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de energía de watts consumido, por la cantidad de trampas que tenemos, se hace un ahorro de muchos pesos a lo largo del año, porque las trampas tienen que estar prendidas todo el año. Y después hay cuestiones vinculadas a marcos legales, que todavía, por supuesto, en Argentina no están, pero es muy probable que empiecen a regir. Acá en Europa van a empezar a ser absolutamente estrictas a partir del 2027, y me refiero a normativas asociadas a nivel europeo en cuanto a restricción de uso de tubos fluorescentes. Ya a partir del año pasado, de agosto, el 24 de agosto del 2023, se limitó la fabricación, uso y distribución de tubos fluorescentes para iluminación. O sea, no se puede comprar ni usar ningún tubo fluorescente para iluminación. Y se hizo una excepción hasta el 2027 de uso de tubos fluorescentes de importancia sanitaria. Entonces, trampa de luz UV fluorescentes se pueden seguir utilizando hasta el 2027. A partir de ahí, todo es LED. Esto trae como consecuencia varias cosas. Uno, en América va a pasar lo mismo, tarde o temprano. Puede, como siempre, estas medidas restrictivas o de modificación, que tengan un tiempo de transición entre un continente y el otro, pero va a suceder seguro. Otra cuestión que va a suceder de manera inmediata, y que acá es donde tenemos, eso nos va a afectar al mercado latinoamericano significativamente, es el costo. ¿Y por qué me refiero al costo? Ustedes piensen una empresa gigante como Philips, que hace su nivel de ingreso
principalmente con la iluminación, tiene una infraestructura determinada para fabricar y producir tubos fluorescentes para iluminación. De repente, debido a limitantes normativas a nivel europeo, cambia toda esa infraestructura y empieza a producir LED, diferentes tipos de fuentes de luz LED. Eso conlleva a que su negocio pequeño, que eran o que es todavía, la fuente de luz para insectocaptores, disminuya, generando una presión a que esa fuente de luz fluorescente para insectocaptores lo tercericen, aumentando los costos de lo mismo. Ya vemos hoy que los tubos fluorescentes están aumentando el precio y los tubos LED, de buena iluminación LED, están disminuyendo el precio. Entonces, ahí como se va juntando la nueva tecnología con la tecnología vieja y estará habiendo un equilibrio. Si bien es cierto que relativamente sigue siendo un poco más costoso los equipos LED, cuando uno analiza el global del consumo, termina siendo más económico. Porque no solo hay un ahorro cercano al 60% de energético, sino también con consumibles. Esta tira LED dura 3 años. El homólogo de esta tira LED en tubo fluorescente dura 1 año. Eso es una diferencia significativa. A modo de referencia, solo para que lo tengan a modo de referencia, uno de estas tira LED en el mercado puede estar cerca de 18 o 20 euros y un tubo fluorescente puede estar 16 o 15 euros. O sea, no es tanta la diferencia, contemplando que esto dura 3 años y el tubo fluorescente dura 1 año. Entonces, vamos hacia la tecnología LED. Es inevitable. Estamos atravesando en Europa un momento de transición, porque lo cierto, para también ser justos con la realidad, es que muchas empresas ya tienen instaladas en diferentes industrias una cantidad enorme de trampas fluorescentes. Entonces el cambio tampoco puede ser drástico. Esto es como los autos eléctricos, no se puede de un día al otro que no desaparecer los autos de combustión con gasolina y empezar a utilizar autos eléctricos. Tenemos que buscar puntos de transición, puntos intermedios. Y ahí aparecen alguna tecnología asociada a la adaptación de trampas fluorescentes a tecnología LED. Esos tubos se llaman retrofit. Esos tubos me permiten anular el balastro con un conector y poner un conector para enchufar el LED respectivo y adaptar ese cacharro, ese equipo de tubo fluorescente a un tubo LED. Por supuesto, como hablamos de desarrollo tecnológico como un binomio, ¿no? Fuente de luz y estructura, la eficacia va a ser menor que la trampa que es originalmente diseñada para la tecnología LED. Esa eficacia menor se compensa con un costo relativamente intermedio. Por eso, como les mencionaba en la presentación que fui a dar en Buenos Aires hace poco, no sé si tuvieron la posibilidad de verla, cuando se habla de que el futuro es LED, ya es algo viejo, el presente. Y así como existen diferentes tipos de tubos de luz fluorescentes, también existen diferentes tipos de tubos de luz LED. Entonces, sepamos reconocer la tecnología medible, cuantificable, con fichas técnicas, hojas de seguridad de los fabricantes que avalen la longitud de onda óptima que emiten estos equipitos, y empecemos a comprender las ventajas que da a nivel global el uso de trampas de luz con determinado nivel tecnológico. Este es un ejemplo de las tiras LED. Miren el tamaño de una tira LED, que es otra fuente de luz LED, para un tipo de trampa específica, que pueden medir de espesor 1.6 milímetros contra los casi 3 centímetros de tamaño de un tubo fluorescente. Además de, como vimos, el tema de seguridad por los posibles procesos de rotura y demás. Si vamos a cómo se diseña y se perfila la fuente de iluminación respecto a los diferentes formatos de trampas, en líneas generales, los tubos fluorescentes emiten longitud de onda adecuada en un radio de 360. O sea, ustedes tienen el tubo fluorescente, como se ve en la primera imagen, y emite una longitud de onda 360. Cuando el tubo fluorescente está, a ver si me permito más,
por delante de la placa adhesiva, si está, dependiendo de la distancia que esté, ante situaciones sensibles puede suceder de que el insecto sea atraído por el tubo, por la luz, y puede pasar por la zona entre la luz y la placa adhesiva y no quedar pegado. Esto pasa sobre todo con insectos pequeñitos, con voladores pequeños. Una forma de evitar este tipo de problemas es configurar la trampa de luz para que el insecto también quede retenido entre la tapa y la placa. Ahora, cuando pasamos a tecnología LED, el LED tiende a generar no una emisión 360, todo lo contrario, la emisión de luz es direccional, es como un láser, ¿tá? Entonces, la luz ultravioleta del tipo A se ve como un láser. A los ojos nuestros es menos visible, parece la luz más tenue, pero es súper atractiva para los insectos. Y la forma que tienen de ser más eficiente la han solucionado de dos maneras, o de tres, para ser más justo. Uno, como les mostraba, en los diseños de la línea Brandenburg, que es un invento patentado, aparecen estas placas en el interior, y la fuente de luz ilumina hacia adentro de la trampa. Entonces, la placa adhesiva que va detrás, de fácil colocación, por una mano lo puedo colocar, va a permitir que esta luz ilumine hacia el interior, refresque esta chapa y los insectos queden retenidos ahí, como se ve en este caso, en lo que dice luz LED reflejada. Este ángulo es específico, este tipo de chapa es específico. La otra tecnología que aparece es una emisión 360 de tubos LED. La emisión 360 de tubos LED, en este caso la tiene otra empresa, que es PESWES, que tiene un tubo LED, de vidrio, y dentro tiene LED, pero con forma helicoidal, como si fuese una hélice de ADN casi. Y eso emite longitud 360. Entonces se utiliza exactamente como si fuese una fuente de luz fluorescente. Y la tercera opción, es como se ve acá, es la línea Insectocutor. La línea Insectocutor, la fuente de luz está detrás de la placa adhesiva. Yo les mostré al principio una placa con agujeritos. La línea Insectocutor, ahora vengo a estas presentaciones. A ver, no está acá. La línea Insectocutor, o por acá, tiene esas tiras LED detrás de la placa y la luz LED pasa a través de estos agujeritos. La placa es específica. Está cubierta por pegamento, excepto en la zona alrededor de ese agujerito, para evitar que los insectos grandes queden pegados en esos agujeros y afecten la longitud de onda emitida. Entonces, la luz direccional se aprovecha al máximo. Todas estas trampas son absolutamente analizadas en laboratorios para poder certificar de que son iguales o más eficaces que su trampa homóloga fluorescente. Eso se puede hacer en un ámbito de lo que se llama cámara o habitación blanca, en donde se reducen todos los factores, solamente se liberan los insectos y está la trampa de luz ahí y se cuantifica cuánto se captura y el tiempo de captura, o a campo. Esto es importante a todos que hagan comparaciones a campo en un ambiente específico, rotar las trampas. ¿Ustedes quieren comparar modelos diferentes de insectocaptores? Perfecto, es buenísima esa idea, porque te permite realmente saber cuál te resulta mejor. En términos de consumo, que eso lo podés calcular con los watts que consume y el precio de kilowatt consumido, eso es fácil. En términos de eficacia, consiste en colocar las trampas de maneras alternadas, trampa fluorescente, trampa LED, trampa fluorescente, trampa LED, y después rotarlas por lo menos 4 semanas. Pero es importante rotarlas, porque pasa muchas veces que vos pones una trampa al lado de la otra y hay insectos que caen más en una que en otra. Y vos decís, esta es más efectiva que la otra. No, tenés que variarla de posición, porque esa captura que a priori te parece que es mejor, por ahí tiene que ver justamente con una circulación ocasional de insectos en esa zona. Ocasional o no, o puntual, porque hay una fuente que te está proveyendo de adultos voladores. Entonces es importante la rotación. Sobre todo para que tengan un resultado fehaciente lo que están observando. Y recordemos de que
los consumos de tubos LED, o de fuentes de iluminación LED, mejor dicho, mejoran hasta en un 60% el consumo energético, o sea, que es un ahorro concreto. Acá en Europa y también en muchos países de América Latina y cada vez más se está empezando a tener en cuenta el tema de la huella de carbono. Muchas empresas se les exigen tomar medidas para reducir la huella de carbono y en pos de la sustentabilidad del negocio. El hecho de cambiar de trampas de tubos fluorescentes a trampas LED es una alternativa que está asociada a la sustentabilidad, reduce la huella de carbono y tiene eficacia. Esta tecnología que les mostré de reflexión también permite una captura más rápida, de un 6% más rápida, con mejores en costos de funcionamiento. Acá vemos algunos ejemplos de modelos que espero pronto llevar para Argentina, pero son ejemplos concretos de tecnologías, y su comparación con un modelo tradicional de cobertura de 80 metros cuadrados, que es el modelo de 30 watts. Miren la reducción de costos. Olvidémonos si tenemos de la última columna, que es la emisión de CO2, el ahorro en emisión de CO2, que también es significativo, pero en cantidad de unidades instaladas, esto es en libras, porque está hecho en base al consumo energético en Inglaterra, pero el ahorro, cuando estamos hablando de 50 trampas LED, el ahorro comparado con su homóloga en la misma cantidad de trampas fluorescentes, por año son 15.000 libras. Es mucho dinero, realmente se subestima el consumo de un tubo fluorescente versus el consumo LED. Y eso se aplica a un beneficio al usuario. Yo entiendo que también muchas veces cuando trabajan en una industria la trampa que colocan la adquiere por otro lado el área de compras de esa industria y muchas veces requieren de interacciones. A veces las puede proveer la misma empresa de control de plagas, pero está bueno que esto se traslade porque también son fuentes y son herramientas para la toma de decisión de las áreas de compra que muchas veces no saben nada en cuanto a lo que es control de plagas y toman decisiones con el bolsillo, pero la decisión con el bolsillo tiene que tener una decisión global y no con lo que gastas hoy, sino con lo que gastas hoy y lo que vas a gastar mañana. Eso te va a dar una idea de esa ventaja. Y hablando de otras tecnologías que te afectan no solo a lo que gastas hoy, sino a cómo vas a gastar mañana y cómo puedes gastar dinero y ahorrar dinero en tus servicios, lo otro que está desarrollándose y a una velocidad enorme y con una implementación muy grande en Europa y también en América, es la tecnología digital. ¿Qué es la tecnología digital? Hablando rápido y para tratar de describirlo de manera simple, es un sistema de monitoreo en tiempo real a distancia que me permite, independientemente del lugar donde esté, saber la situación específica de captura en una industria, por ejemplo, que puede estar ubicada a 500 kilómetros. Y asociar esa captura a una clasificación de las especies para poder establecer el motivo por el cual estoy capturando más insectos en ese momento puntual a una acción específica de ese entorno laboral, que puede ser un problema de abertura, un problema de ingreso de mercadería contaminada, etcétera, etcétera. Estas trampas son ideales para la industria alimentaria, son ideales para la industria farma, donde la presencia de insectos es cero, la tolerancia de insectos es cero, y cuanto la industria tenga mayor nivel de necesidad de sensibilidad de detección ante las reacciones de captura, es donde mejor se va a ajustar esta tecnología digital. Esta tecnología digital nos permite valorar mucho el monitoreo de manera remota, porque nos va a permitir de esta manera poder reaccionar rápido. ¿Y en qué consiste? Básicamente es una cámara de alta definición que saca fotos en formato 360, es ajustable a diferentes modelos de insectocaptores y nos permite, mediante la asociación de esa cámara y el envío de esa información a una aplicación específica, una identificación de la plaga, una cuantificación de la plaga en tiempo real y una información extra respecto al recambio de consumibles. Entonces yo sé que tengo determinadas capturas, en qué momento del día tengo esa determinada captura, el sistema me clasifica por el momento las plagas por tamaño, en insectos pequeños e insectos grandes,
Una vez que accedo a la imagen, puedo llegar a inferir la captura de la especie. Y esta aplicación está asociada a tecnología de inteligencia artificial que está constantemente aprendiendo. Y aprende a medida que se va usando esta tecnología. Y aprende a medida que se va ajustando esos fenómenos, esas interacciones de detección e identificación. Hoy el sistema me permite clasificar en insectos pequeños y insectos grandes. Y al mismo tiempo que se va utilizando, va alimentando y va diciendo, bueno, estos insectos grandes tenemos este grupo que fácilmente se identifica como mosca doméstica, este grupo que fácilmente se identifica como moscas azul botella, este grupo que fácilmente se identifica como drosófila, este otro se identifica como gorgojos, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a hacer que en el corto periodo de tiempo, porque esto avanza a pasos agigantados, se pueda hacer una identificación precisa de género, e incluso en un momento de género y especie. La identificación en las placas, de manera 100% automatizada de especies, hoy es algo en lo cual se está trabajando. Si bien en el mercado uno puede googlear y buscar y puede haber información o empresas que ofrecen reconocimiento digital de la especie, detrás de ese reconocimiento digital, hoy día, sí o sí hay un humano que ayuda a esa identificación. Para que el proceso sea 100% digitalizado, se requiere de otro nivel tecnológico en el cual estamos trabajando y una velocidad de desarrollo asociado a estos sistemas de retroalimentación en donde se está implementado. Pero hoy día 100% automatizado no existe. Sí existen sistemas que te identifican la plaga con una cabeza humana del otro lado. Estos sistemas se pueden comunicar y transmitir información a través de Wi-Fi o a través de un gateway, que es este tipo de aparatito lleno de antenas, que cada uno de estos aparatitos te permite conectar hasta 3, 4 trampas, depende de la distancia, y esto te independizás de la necesidad del Wi-Fi, y están constantemente mandándote señal, asociada a una aplicación, que la puedes ver en portal, la puedes ver en el móvil, en el celular, y te va a brindar no solo la información de captura e identificación, sino también una estadística, gráficos, análisis, tendencias, porcentaje de cobertura de la placa adhesiva, necesidades de recambio de placa, de fuentes de luz, etcétera, etcétera. Y las ventajas operativas tienen que ver con el ahorro de visitas. Hay unos trabajos muy interesantes respecto al tiempo de servicio asociado a recorrer, por ejemplo, un sistema donde no tengo digitalización y que directamente tengo que recorrer todas las trampas de luz para poder cuantificar y medir, y descubro que los sistemas de captura están asociados a las trampas, por ejemplo, 11, 12 y 13, y tomo reacción en cuanto a medidas correctoras asociadas a esas capturas, versus un sistema más rentable, donde tengo trampas digitalizadas. No necesariamente tiene que ser el 100% de las trampas, puedo tener trampas digitalizadas por entornos, obviamente que en entornos más sensibles voy a poner más trampas digitalizadas, en entornos menos sensibles puedo poner una cada tanto, pero cuando hay captura voy directamente a las zonas problemáticas. Y esto genera un ahorro significativo de tiempo. Tiempo es dinero. Menos tiempo en el lugar, más toma de decisiones a distancia, me permite también poder establecer una optimización de mi desarrollo de trabajo. Además, es absolutamente compatible esta digitalización con sistemas de seguimiento y de optimización de empresas, como los sistemas de los que ofrecen, por ejemplo, IGEO y demás. Bueno, este trabajo que se hizo, se cuantificó y se midió el ahorro en tiempo y en dinero de esos recorridos. Y por último, para ir cerrando, quiero hablar de tecnologías asociadas a la parte química, pero no a la parte química del control, sino a la parte química de sustancias que resultan atractivas. Parte química que resulta atractiva, como en el caso de las feromonas y las cairomonas, que ya he hablado muchas veces de esto. Y como ustedes saben, son sustancias químicas volátiles imperceptibles para nosotros que resultan muy atractivas para los insectos. Producto de esa atracción desencadena una señal, que puede ser una señal para copular, una señal para congregarse en un lugar, una señal para alertarse y salir corriendo todo ese lugar, o señales que representan aromas asociados a alimentos. Eso lo que tiene de ventaja es que son sistemas sensibles de detección específicos. Y con muy poquita cantidad liberada en el entorno, rápidamente capturo insectos y me permite saber que hay presencia de adultos. Y si tengo una
trampa de feromonas para Plodia, voy a capturar Plodia. Tengo una trampa de feromonas para la Lasioderma, voy a capturar la Lasioderma. Entonces, eso voy a poder tener captura de insectos vivos, permite tener una dinámica poblacional, porque yo estoy capturando adultos, si quiero hacer un tratamiento espacial, si el entorno lo permite, ¿no? En lugares, por ejemplo, en Europa en la industria no se puede aplicar termonebulizaciones en la industria, pero en algunos lugares sí se puede hacer una aplicación espacial ante la presencia de adultos para el control de adultos, pero ¿cuándo la tengo que hacer? Tengo que saber que el adulto está dando vuelta, que ya salió de la larva y empujó y salió el adulto. Y eso lo permito cuantificar con, por ejemplo, la utilización de trampas con feromonas. Y también puedo saturar el ambiente con ese tipo de olores, si es que la tecnología está desarrollada en ese entorno, y generar lo que se llama confusión sexual o interrupción del apareamiento. Esto significa que el insecto puede tener otro insecto enfrente y como tienen los quimioreceptores saturados, no se da cuenta que el macho es una hembra y no pueden copular. Y se corta el ciclo biológico. Sin la aplicación de insecticida, son sistemas de control de plagas absolutamente compatibles con producciones ecológicas u orgánicas. Trampas, tenemos un universo de formatos, de sistemas de liberación de estos dispositivos, etcétera, etcétera. Y por último, y para ir cerrando, basado en tecnologías de sensores, hay un nuevo diseño acá, nos salimos momentáneamente en el área de control de voladores y lo metemos por un microsegundo en lo que es área de control de roedores, basados e inspirados en los sensores que se utilizan en los baños públicos para la activación del agua o para la activación del jabón. Se diseñó sensores específicos que se colocan y son absolutamente portátiles en cebaderos, tienen diferentes formatos y son absolutamente compatibles casi con el 90% de cebaderos que se encuentran en el mercado, que permiten la detección y circulación de roedores en el interior. Eso también va asociado a una aplicación, y eso también me cuantifica, captura, consumo, mejor dicho. Tiene estos sensores, además, una capacidad de detectar actividad termal, con lo cual también me permite diferenciar, por ejemplo, si a través de ese sensor pasa un caracol o una babosa, o una hoja se mete ocasionalmente, porque me detecta específicamente cuando ingresa un roedor. Y esto está todo asociado en una aplicación que me genera un informe específico y también me permite así unos ahorros de tiempo de circulación y de revisión de cebaderos de manera significativa. 1 hora y cuarto, habíamos dicho, creo que cumplí exactamente con 1 hora y cuarto, con lo cual es mi pequeño orgullo del día. Así que nos queda tiempo para consultas. Perfecto, Hernán, sí, bárbaro con el tiempo. Genial. Carlos Jauregui Berri había levantado la mano. A ver, Carlos, ¿estás por ahí? Puedes abrir tu micrófono y, bueno, realizar la consulta que tenías. Mientras vamos leyendo, acá consultora Gestan nos había escrito en el chat. Sí, Carlos, ahí estás. Volviste a levantar la mano. ¿Querés preguntar algo? Habilita el micrófono y habla directo. Bueno, debe tener algún problema con el audio. Te vemos, ahí habilitaste la cámara, veo que movés los labios, pero no se escucha. Tenés el micrófono pausado. Fue al principio para presentarme, es la falta de experiencia en este ámbito. Está bien, no hay problema, está todo fenómeno, Hernán. Gusto en ver todo esto. Perfecto. Consultora Gestan hizo un comentario cuando estabas hablando de las trampas para moscas, decía esa superficie de cobertura es de control, ¿verdad? Como que lo pregunta, o de monitoreo. Pienso en una nave industrial de 3.000 metros cuadrados con las trampas en cada ingreso. Consultora Gestan, ¿querés abrir el micrófono para aportar algún dato más a tus preguntas? Igual, si aporta, buenísimo, pero si querés voy respondiéndote porque los sistemas estos son sistemas de monitoreo. Ahora bien, dicho esto, que son sistemas de monitoreo, por eso es que se tiene que colocar cada determinada cantidad de superficie cubierta, etcétera, etcétera, se tiene que hacer una revisión frecuente. Existen lugares que lo utilizan como herramientas de control. Cuando vos tenés una industria
donde llevas adelante estrategias de cerramiento y exclusiones adecuadas, las trampas estas son sistemas de control, sobre todo cuando el ingreso de adultos es por algún problema de cerramiento y es un problema exógeno. Un ejemplo específico, no sé si conocen la cadena de mercados Mercadona, que es una cadena muy grande acá en España, tiene más de 1000, sí, casi cerca de 1000 tiendas en toda España. Utiliza muchas trampas de luz como herramientas de control y no tanto de monitoreo, porque ellos trabajan con un sistema de presión negativa en sus supermercados. De hecho, vos entrás y se nota que es difícil, como una diferencia de presiones interna y externa que no permite el fácil ingreso de insectos. Y hay lugares estratégicos donde están colocadas estas trampas, como en la frutería, en las zonas donde se venden muchos jugos frescos y hay sumeras donde tenés residuos de cítricos y demás, y que son específicas para control, por ejemplo, de drosófila y demás, con muy buenos resultados. Algunas decorativas, algunas más industriales. Y en ese caso lo utilizan como control, no lo utilizan como monitoreo. El desarrollo de esto, y si estamos hablando, dependiendo del escenario, como hicimos gran parte de la presentación, nos enfocamos específicamente en lo que es industria alimentaria, ese desarrollo tiene que ver con un objetivo más de monitoreo que de control. Perfecto. La ¿Se otra, entiende? sí, perfecto. Veterinaria El Sabueso había hecho una acotación cuando vos hablaste sobre los insectocutores. Sí, Decía, no sé por qué colocan en forma definitiva si son de monitoreo al lado de las puertas y portones, siendo que, no creo, no son los mejores lugares de ubicación. Veterinaria El Sabueso, si querés habilitar el micrófono y hacer algún aporte más. coincido con él igual, ¿eh? Suele pasar eso. Mientras abre el micrófono, acoto un poco. Muchas empresas o industrias no contemplan las recomendaciones de colocación de las trampas. No solo, yo hablé de la altura y del distanciamiento entre las mismas, pero algo que se me pasó y que, gracias al comentario de Veterinaria del Sabueso, creo que era, está bueno recalcarlo, las fuentes de iluminación de luz solar son competencia de los insectocaptores. O sea, colocar una trampa de luz cercana a una ventana que tiene una iluminación fuerte reduce un poco la captura en esa zona puntual. Excepto que sea una industria donde tenga actividad 24/7 y por una configuración estructural te convenga colocarlo de esa manera, en ese lugar. Digo, pero normalmente se prefiere separar de las fuentes de iluminación naturales. Sí, se ve que no tiene micrófono, ahí nos escuchó y hizo otro aporte más. Dice, no tengo experiencia en esto, pero la ubicación de las cajas UV son primordiales hacerlo. 100%. Bueno, por el momento son estas consultas, Hernán. Dejamos el mail Vale. de gerencia. Si alguien tiene alguna cuestión que quiera Creo hacer. que Juan Marín levantó la mano, si no me equivoco. ¿Es verdad? Sí. Hola, ¿qué tal, Hernán? Buenas ¿Cómo estás, tardes. Juan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, primero, espectacular como siempre. Una docencia para todo esto que siempre da gusto. Nunca me quiero perder una charla tuya. Te quería preguntar, primero, si van a traer estos equipos para Argentina, si hay alguna fecha, algo. Y después también quería comentar con el tema de la ubicación de los equipos, algo muy importante y muchas veces se ve cuando uno va a veces a presupuestar a alguna empresa donde ya tienen equipos, muchas veces colocan los equipos sobre el mismo producto terminado, cuando realmente los equipos tienen que estar alejados, porque si no lo que hacemos es traer los insectos hacia los sectores donde no queremos que justamente estén, y esto es muy común. Los equipos tienen que estar alejados de las líneas para que justamente con el comportamiento de los insectos voladores los podamos alejar de los lugares donde no queremos que estén. Digo esto porque es algo muy común que se ve en casi todas las empresas que uno va a ver. Sí, es verdad, pasa. Yo lo que he visto como eficiente, no tanto en industria de alimentos, pero sí en restaurantes. Por ejemplo, suelen tener, en un momento se puso un poco de moda,
hacer pisos con pallets o subir el piso, ¿viste? Con alguna estructura de madera, dejando un espacio entre las zonas de la mesa y el suelo, que suele incluso a veces ser suelos de césped o tierra, generando ahí como una cámara, en donde, como tiene pequeñas aberturas entre madera y madera, suele caer comida de la gente que está comiendo y demás, y se forman ahí como sitios de cría de pequeños dípteros que son difíciles de tratar en ese lugar, porque no llegas bien con el producto, tenés que ver el momento de cerramiento y demás. En lugares específicos, y estoy particularmente hablando de una barra, de un restaurante, colocan trampas de luz en zonas bajas, cerca de los residuos. Y eso para lo que son pequeños dípteros resulta. Que es muy diferente, y coincido contigo, Juan, respecto a en la industria donde ya está el producto elaborado. Ahí también hay que ver el tema de cerramiento y del packaging del producto, por supuesto que eso incluya que no se contamine. Respecto a tu pregunta, que me la están haciendo muchos, por suerte, espero que pronto llegue este tipo de tecnologías para allá. Estamos trabajando para eso. No es simple y en principio quiero llevarlas lo antes posible, pero apunto y espero y tengo la fe y esperanza de antes de fin de año que hayan equipos con esta tecnología por Argentina. Bueno, muchas gracias, Hernán. De nada. Bueno, yo he leído, no se ha escapado creo ninguna consulta, ahí aportó algo más de Veterinaria El Sabueso. Sí, habla que- un poco de la heterogeneidad de calidad de los tubos UV. Sí, he visto tubos UV y tubos LED de muy mala calidad. El colmo de lo que he visto, me llevaron a mostrar una foto de un tubo fluorescente de iluminación gastado y una tira LED como las que se utilizan en los árboles de Navidad. Una tira LED alrededor del tubo. Y eso colocado en un insectocaptor. Claramente era un mamarracho de cosas, pero digo, es un ejemplo del ingenio popular y de la falsa creencia de que eso resulte efectivo. Bueno, Hernán, no habiendo más dudas, consultas o inquietudes, te agradecemos tu tiempo, como siempre, una excelente y clara explicación, así que bueno, dejamos abierta la puerta para otra futura convocatoria y nuevamente agradecerte por tu tiempo, ¿no? Les agradezco a ustedes el espacio. Quedo también, si tienen para hacerme una consulta, me pueden escribir con confianza, hernan.funes@pelsis.com. Y si no, a través de redes sociales solemos subir bastante contenido y bueno, cada tanto tenemos alguna interacción con la cámara, que insisto y vuelvo a agradecer el espacio que nos están dando. Así que nos pueden seguir por ahí. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Saludos, Hernán. Chao, Adiós. chao, suerte, buenísimo. Chao, Chao, Juan. Hernán. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Damos por finalizada la capacitación de hoy. Saludos.